encontramos en el estacionamiento del Museo Histórico Nacional, ya que hace algunos días recibimos una invitación muy importante. La invitación consistía en formar parte de una visita guiada para poder conocer más sobre esta nueva ciudad escondida. ¿Cuántas veces se puede conocer una excavación arqueológica en Montevideo como para dejarla pasar? Las probabilidades son muy pocas, y es por eso que nos enfocamos en averiguar qué era lo que estaba pasando a pocas cuadras de nosotros y nos organizamos para formar parte de la visita guiada. Una ciudad en capas que permanecía oculta en la esquina de Rincón y Zabala apareció frente a nosotros. 14 pozos en el predio nos cuentan hoy la historia de quienes vivieron aquí en el siglo XVIII y XIX. Tan solo se diferencia por sus muros de color amarillo y por reproducciones de pinturas que se pueden encontrar en la Casa Rivera. Buenas tardes, Nicole. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer de cerca estos recientes descubrimientos en nuestro entorno. Bienvenidos. Gracias. En primer lugar, queríamos preguntarte por qué se comenzaron a realizar estas excavaciones arqueológicas en el estacionamiento del museo. Aquí hubo una licitación, un proceso licitatorio, donde se estipulaba la construcción de un edificio de viviendas y a su vez la ampliación del Museo Histórico Rivera. Son dos obras en un mismo proyecto. La Comisión Nacional de Patrimonio solicitó un diagnóstico de este predio y en el diagnóstico salió que habían vestigios coloniales y del siglo XIX. En función de eso, previo a la obra, se solicitó un estudio de impacto y por eso mismo hicimos las intervenciones nosotros. Muy bien. ¿Por qué se le llama una ciudad perdida? ¿Qué es lo que se encontró en este predio? El tema de ciudad perdida es algo que mencionó el museo. Lo que hay, hicimos 14 excavaciones, 14 pozos, y lo que encontramos fueron vestigios tanto a nivel de subsuelo, o sea, por debajo del nivel de piso, como también a nivel de lo que son las paredes que ustedes ven ahí, o sea, sobre la calle Rincón y sobre la calle Zabala, estructuras coloniales, y otras también correspondientes a la primera época del siglo XIX, y hacia finales del siglo XIX. ¿Y sabemos a quiénes pertenecía esta edificación? En la edificación colonial, sí, hay información, documentos y demás, primero en planos, que estas cosas, muchas de las edificaciones están mapeadas en diferentes planos coloniales, desde 1752 en adelante, y donde figura esta edificación. Esta correspondía a Juan de Achucarro, que era un vasco, de las familias patricias, digamos, de la ciudad de Montevideo colonial. Y ahí se informa más o menos quién vivía y después los sucesivos propietarios también. ¿Y qué herramientas utiliza la arqueología para poder establecer una hipótesis sobre la datación de objetos encontrados? A ver, la arqueología es una disciplina científica, por lo tal lo que trabaja es con un método científico. Nosotros establecemos nuestros objetivos, la metodología, o sea, tenemos un marco teórico para trabajar acá. Y luego las técnicas de intervención, en este caso fue la excavación y a su vez la lectura estratigráfica, que es la lectura de los distintos estratos que tienen el suelo y las edificaciones también. En función de eso nosotros trabajamos con los materiales que se encuentran, ¿sí? Y entonces lo que tenemos son dataciones relativas o dataciones absolutas. En este caso, dataciones absolutas no realizamos y lo que tenemos son dataciones relativas que tienen que ver con la cronología y el uso de esos materiales a través del tiempo. ¿Y qué sucede ahora con el proyecto arquitectónico planificado en este estacionamiento? Nosotros al encontrar diferentes cosas, lo que se hizo fue una rectificación, digamos, del proyecto, porque hay algunos elementos que no se pueden romper, ¿verdad? Están protegidos. Todos los elementos coloniales no los podemos impactar. Entonces, parte del proyecto hubo que acomodarlo, que en eso van a estar trabajando los arquitectos en conjunto con nosotros, y los ingenieros, ¿sí? Para modificar la ubicación de algunos de los elementos para que no los impacten. Bueno, y a partir de todos estos hallazgos, ¿qué cambia en la historia? Lo que sucede es que las investigaciones van como completando pedacitos de la historia, ¿no? O sea, vamos a partir de nuevas intervenciones, nuevas excavaciones, nuevos hallazgos, vamos como completando el relato histórico, el relato arqueológico también,
En este caso, como les decía, encontramos cisternas, que son grandes tanques de agua, de almacenamiento de agua, y bueno, y ese tipo de elementos aportan a conocer la gestión y uso que hacían la población en ese momento del agua. También a nivel constructivo, por ejemplo, también nos indican los gestos en cuanto a los artesanos que producían los materiales, los objetos que hemos encontrado también nos hablan, por ejemplo, sobre la salud de la población en ese momento, en cuestiones de los requisitos de medicamentos que nosotros encontramos, a nivel de los restos óseos, por ejemplo, que te informan sobre qué comían, cómo se alimentaban las poblaciones. Bueno, o sea que ese tipo de datos van como complementando y aportando nueva información sobre las poblaciones a nivel histórico, ¿no? Tanto sea colonial como en la primera época del Uruguay. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, que pasen muy bien. El pavimento colonial encontrado se conformaba por ladrillo de 40 centímetros por 20 de ancho y 5 de espesor. La mención a la medida no es solo para mostrar que son más largos que los modernos, sino porque se respetaba las unidades de la época en las que hoy no se oye hablar. 1/4 por media vara. La vara castellana equivale a 0,83 metros. Saber medir o trabajar con diferentes magnitudes, unidades y escalas son competencias que trabajamos dentro del liceo y que ahora vemos utilizadas en todo el proceso de indagación por los arqueólogos. Aquí vemos a compañeros de primer año, trabajando en dupla de clases de matemáticas y ciencias físicas, con diferentes escalas. Medir es un procedimiento que se realiza para determinar el valor de una magnitud. Una medida se obtiene al comparar la medida patrón con la medida desconocida que se cree determinar y se expresa con un valor numérico y una unidad. En este caso, la medida patrón son las escalas. Este prohíbe varios elementos que nos indican de qué época puede ser este lugar. Algunos de estos son los muros o el suelo, que están constituidos por algunos ladrillos que tienen las medidas que se utilizaban en la época en la que la vara era la medida predominante para construir las casas. Actualmente utilizamos el sistema métrico decimal, lo cual denota que esta casa era de la época colonial. Además, este sitio tiene un gran valor patrimonial, por tanto hay que preservarlo e intentar mantenerlo lo más auténtico posible. Ampliamos nuestro informe ahora ubicándonos en la Casa La Valleja, que es una de las 8 casas del Museo Histórico Nacional, que fue también construida a finales del siglo XVIII, como la casa que estábamos viendo anteriormente. Y para eso vamos a entrevistar a Ana Cuesta, que es una antropóloga del Museo Histórico Nacional, que se encarga de la parte de educación. Ana, muchas gracias por tu tiempo antes que nada. Y nos gustaría saber qué sucederá con esos hallazgos. ¿Qué rol desempeña el museo en la preservación de los mismos? Qué buena pregunta. Bueno, primero gracias a ustedes por interesarse e investigar el tema junto con nosotros. ¿Qué va a pasar con los hallazgos? Depende un poco de todavía el informe que haga el arqueólogo con los resultados de las excavaciones. Nuestra idea es que en la ampliación del museo, motivo por el cual arrancó todo este proyecto, algo quede visible para el público general como parte del recorrido del espacio. Y el resto de los materiales se conservarán, acondicionarán, limpieza, tratamientos de conservación preventiva, y se pondrán alguno quizá en exhibición y otro irá al depósito de la Casa de Jiménez, otra de nuestras 8 casas. Lo que queríamos saber es cómo las futuras generaciones van a poder acceder a toda esta información. Bueno, a propósito de eso, tenemos material que es publicado en nuestra web, en la web del Museo Histórico Nacional, de registro de este trabajo, y tenemos también el informe que haga la arqueóloga, lo vamos a poder publicar y hacerlo, dejarlo disponible para que quien quiera lo pueda consultar. Muchas gracias por tu tiempo, Ana. Gracias a ustedes. Para finalizar, le dejamos la siguiente reflexión. ¿Deberían desaparecer estos objetos culturales testigos de nuestra historia? ¿Cómo deberíamos cuidar y preservar los mismos para que futuras generaciones puedan acercarse a ellos? Creemos que sería importante proteger todos los objetos culturales que dan cuenta de nuestra historia. La sustentabilidad debería ser una prioridad para mantener vivo nuestro pasado y reconocer en cada uno de ellos nuestra identidad.
Compartimos algunas ideas de construcciones con alto valor histórico de diferentes lugares del mundo que han sido intervenidas generando proyectos innovadores, verdaderos puentes entre pasado y futuro.